Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Hemos recibido, entre tanto, en Mávila al doctor Andrés Gómez de la Torre, que es un especialista en inteligencia y de seguridad nacional, ha sido director de instituciones que tienen que ver con inteligencia, particularmente DINI, y profesor en la Escuela Superior de Guerra, y queremos pedirle qué información dispone sobre este compatriota joven, José Ávila Tuanama, que habría fallecido llevando el uniforme ucraniano en la guerra que ese país del centro de Europa lleva a cabo después de que Rusia la invadiera. ¿Qué noticias tiene? ¿En qué marco se ha producido la presencia de un compatriota peruano en tropa ucraniana? Ante todo, buenos días, Mávila. Fernando. Buenos días, Andrés. Bueno, efectivamente se ha producido esta baja de este peruano que ha sido contratado, efectivamente, por el gobierno ucraniano, en el marco de una política que tienen en el conflicto Rusia y Ucrania de tercerización, de outsourcing, de privatización de la seguridad con la contratación de estos elementos extranjeros, algunos con formación militar, para combatir en ambos bandos recíprocamente. Este es un fenómeno que está encuadrado en general en estas llamadas guerras multidominio o estas guerras híbridas, y aparecen estas contrataciones militares privadas. En el caso específico de este ciudadano peruano, hay que recordar que estos contratistas militares y estos contratos tienen determinadas escalas y tienen determinados sueldos, ingresos o emolumentos, ¿no? Da la impresión de que él ha estado, todavía no se sabe a ciencia cierta, en una zona de peligro, que es una de los parámetros que hay. Cuando uno es contratado por estas empresas o por estos estados a modo de tercerizado, hay opciones y hay escalas, y básicamente son tres. Una, estar en la línea de frente, que es la mejor remunerada. Dos, estar en una zona de peligro, es intermedia. Y tres, estar en una zona de combate en general, que no necesariamente es el frente. Este ciudadano peruano contratado ha sido aparentemente eliminado en una zona de peligro, ya que hay que recordar que como tema general Rusia ha consolidado posiciones sobre el terreno. La operación militar especial, así llamada por el gobierno ruso, se ha en estas últimas semanas consolidado. Y hay que recordar también que no solamente han habido peruanos contratados por el gobierno ucraniano, sino también muchos ciudadanos colombianos, también licenciados de las Fuerzas Armadas en retiro. Sí, Andrés, perdóname, ¿qué establecen esos contratos cuando ocurre algo como lo que le ha sucedido a nuestro compatriota? Hasta donde tengo conocimiento, ya hay una acción del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí que ha requerido al embajador de Ucrania para ver el contenido y alcance de este contrato, para ver si hay eventualmente también, si se consideran este contrato, indemnizaciones y repatriaciones. Claro, porque eso es lo que está pidiendo la familia, sí, justamente, correcto, el traslado, ¿no?, de Ucrania al Perú, dice, para que nosotros podamos ver por última vez a mi hijo, es lo que ha dicho el padre, este joven. Como no conocemos las características de los contratos, porque estos difieren por el servicio y por el perfil de la persona, habría que ir al contrato. Ahora, me vienen al recuerdo varias cosas cuando producimos este tipo de situaciones. En primer lugar, Ucrania tiene un batallón, el batallón Azov, llamado por los rusos los nazis, que es también un batallón tercerizado de elementos que están al servicio del gobierno ucraniano, pero que no forman parte oficial de las Fuerzas Armadas propiamente dichas. Lamentablemente, Fernando Dávila, hay un debate en el derecho internacional humanitario y la aplicación de las leyes de guerra sobre la condición de estos tipos de elementos, ¿no? Algunos los llaman soldados de la fortuna, otros los llaman paramilitares, otros los llaman mercenarios, etcétera. La primera característica es lo crematístico, porque esto no tiene convicción en general, ¿no? No hay convicción. Claro, aquí simplemente es un contrato, porque la guerra es un negocio, seamos francos, el día de hoy, ¿no? Pero hay quienes, digamos, al no tener alguna oportunidad, corren el riesgo, aceptan el riesgo de participar en una guerra que no es suya,
porque de pronto no solamente el sueldo, sino pueden adquirir otro tipo de beneficios. Correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, ocurrió algo similar. Y dentro de los beneficios que recibían algunos de estos militares enrolados, digamos, o estos soldados extranjeros, estaba, por ejemplo, facilidades para obtener una residencia o nacionalización. Correcto, Mávila, pero lo que pasa es que es la perspectiva norteamericana y me imagino que tú vas apuntando a Blackwater, por ejemplo, a Academy, por ejemplo, a Constellation. Cada empresa o forma de privatización o externalización de la seguridad tiene sus propias características y sus propios contratos. En el Perú hemos tenido experiencias, porque hay peruanos que fueron contratados para ir a Irak. En el Medio Oriente. Así es, pero con una tingencia que es muy importante, que ellos realizaron en su mayor parte estos elementos contratados o subcontratados. Naciones Unidas también los contrata, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado también los contrata para hacer funciones de seguridad perimétrica, de seguridad física, de seguridad protectiva, no necesariamente ir al campo de batalla. Pero como son estas unas opciones, digamos, múltiples, habría que ver las características del contrato para que este peruano sea indemnizado y sea repatriado. Bueno, recordemos simplemente como referencia histórica que en la batalla de Ayacucho combatió un militar ucraniano. Sí, Mijail correcto. Zilitsky, Sí. que tiene un monumento en Chorrillos. Correcto. Se le reconoce como un héroe internacional. No sabemos por qué vino desde Ucrania, o de la parte de Rusia en ese momento me parece, pero es un ucranio que combatió acá por nuestra independencia. Sí. Ahora, usted ha hablado sobre esta guerra específica que tiene algunas diferencias respecto de las que habíamos visto hasta ahora, que es el rol protagónico jugado por armas nuevas, Sí. ¿no es cierto?, que ya no requieren aviones, Sí. sino hemos visto disparos de misiles sumamente precisos desde drones. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la teoría de la guerra en general, por lo que estamos viendo? Bueno, sin duda, Fernando, lo que planteas es algo muy interesante. Efectivamente, esta es no es una nueva guerra, es una guerra nueva, pero que se ha ido, digamos, elaborando en base a las nuevas doctrinas militares. Y permíteme decirte que el gran estratega ruso es el general Valery Gerasimov, de las guerras híbridas. Una de las estrellas de este conflicto, efectivamente, son los aviones no tripulados, los UAVs y los llamados drones, ¿no? Y es impresionante ver cómo hoy día en el mundo han revolucionado tanto los asuntos de seguridad, que hay países como Irán y hay países como Turquía que han desarrollado unas tecnologías impresionantes, por ejemplo, en materia del Baytar, por ejemplo, o el Shahed, por ejemplo, ¿no? A Irán no le sirvió mucho cuando recibió el ataque de misiles que destruyó su capacidad logística y militar. Vamos a hacer una pausa, si me permite, Andrés Gómez de la Torre, a las 9:01, y retomamos con usted porque queremos aprovecharlo para que nos diga una palabra sobre las compras militares que está haciendo el Perú, si responden a los procedimientos que establece nuestra legislación y si estamos comprando lo mejor en materia de aviones y en materia de otros equipos bélicos a países como Suecia en particular y también a Corea y me parece que a Francia. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el especialista en seguridad, el doctor Andrés Gómez de la Torre. Son las 9:08, retomamos nuestra conversación con el especialista en seguridad nacional y doctrinas de la guerra a propósito de la revelación que un compatriota nuestro ha fallecido en el campo de batalla en Ucrania, a donde había acudido contratado con un régimen especial por el ejército y el Estado ucraniano. El señor Gómez de la Torre nos ha hecho recordar que eso es una práctica que se viene realizando con mucha intensidad y que hay empresas, ha mencionado la Blackwater, hay otras, y dentro de las fuerzas ucranianas hay también cuerpos especiales, como sobre todo el grupo Azov, que se ponen al margen de la institucionalidad militar. Ahora bien, al mismo tiempo nos ha hablado sobre la modificación en las tecnologías militar, el uso de los drones, y ha hecho un balance según el cual en los últimos tiempos Rusia está avanzando o consolidando los territorios que ha ocupado en el este de Ucrania sin que la OTAN y los países europeos y Estados Unidos, menos aún, reaccionen de una manera eficaz. ¿Qué podemos prever que suceda? Algunos temen que se cumpla la afirmación que el viejo estratega Henry Kissinger dijo a los 100 años de edad: un país nuclear no puede perder una guerra. Su opinión sobre este tema, señor Gómez de la Torre.
Bueno, Fernando, has mencionado a Henry Kissinger y quisiera recordar la famosa tesis de grado de Ciencias Políticas que después se publicó, Armas Nucleares y Política Exterior, y su libro posterior de artículos periodísticos, Afirmaciones Públicas, de los años 70. Ahí está la visión y la concepción de lo que es una potencia nuclear y la tecnología nuclear como instrumento de la política exterior. Efectivamente, hoy día hay una revalorización del gasto militar. Si uno ve el CIPRI Yearbook, el Stockholm Peace Research, el anuario, el Yearbook del CIPRI, y las informaciones de fuente abierta, pues el gasto militar tiende a dispararse porque obviamente estamos en un escenario muy complejo, muy complejo. Alemania, el ministro Merz, el canciller Pistorius han hecho ya una advertencia. El ejército alemán en 5 años más será el más potente de Europa. Hay un debate en el seno de la OTAN sobre la ampliación de los famosos puntos porcentuales del gastar al 5% del PBI. Esto ha generado mucho resquemor en España, por ejemplo, en la propia Francia. Hay una revalorización de la industria militar europea en un escenario en que se han producido últimamente 2 cosas. En primer lugar, la decisión de Canadá y de Portugal de ralentizar las compras de aviones a los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ya le planteó una amenaza a Dinamarca sobre el empleo de sus aviones F-35, siendo Dinamarca un socio de la OTAN, ¿no? Bueno, por el tema de Groenliner. Estados Unidos. Sí, por el tema de Groenliner. El episodio de correcto. los mensajes que se filtraron a un periodista donde se hablaba de los rogones europeos. Correcto, ¿no? exacto, y se le reclamaba a Europa y decía, no, Estados Unidos en efecto ya no va a apoyar en materia defensiva a Europa. Esto hace sin duda que Europa se preocupe y que tenga que armarse, ¿no? De ahí la advertencia o el anuncio hecho por el canciller alemán, que además en Alemania se está evaluando el retorno del servicio militar. Correcto. Primero voluntario. Obligatorio. Primero voluntario, claro, dicen, pero porque va a ser paulatino para generaciones y para una población que no tiene memoria ya, la población joven, de haber participado en una guerra. Yo quería aprovechar tu presencia para robarte un segundo nada más y que nos expliques esta nota que aparece sobre el hallazgo en uno de los drones derribados en Ucrania, donde se encuentra una nueva estrategia para que estos drones sean indetectables. El uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de los bots en Telegram. Estamos realmente ante avances tecnológicos que para ese proceso de rearme van a ser también hitos importantes a superar o a considerar, porque quien se ha descuidado, ¿no? Y no ha ido al ritmo de la evolución tecnológica va a tener que dar el salto tecnológico de una. Sí, sin duda, Mávila, y ese me parece que es el Al-Shaed iraní, y es impresionante ver cómo repetía también el caso turco del Baytar. Es una revolución en asuntos militares y efectivamente pone un poco de una u otra manera en problemas a la revalorización de la industria militar europea. En la Unión Europea también hay una discusión no solamente sobre el presupuesto militar, sino la consolidación de una industria militar propia. En el caso iraní, se condice con su estrategia de seguridad. ¿En qué son muy buenos los iraníes? En las guerras indirectas o de proxies. Ellos no se van a arriesgar una guerra convencional con Israel. Y hay una revolución en general. Proxies todos derrotados, ¿no? Sí, los pero hutis de Yemen, el Hezbollah en el Líbano y las milicias en Siria. Correcto, no les exactamente. Un proxy que tenga... Pero, en este momento, pero ¿no? claro, por supuesto, pero los procesos van mutando y a veces hay, digamos, situaciones de espacios estratégicos. La decisión de Portugal de ralentizar la adquisición de aviones F-35, ¿no? De Estados Unidos por las propias condicionalidades. Y en este contexto quiero subrayar que ya han pasado 5 meses y no tenemos noticias en el Perú de la adquisición de los aviones de combate que están en ciernes. Se va a hacer una inversión de $3.500 millones en un escenario de competencia muy complejo entre los Estados Unidos, Suecia, que es otra proveedora que dejó su actitud tradicional de política exterior de neutralismo y es parte de la OTAN, eventualmente Francia también, son 3 opciones. Y bueno, creo que ya pasaron 5 meses, Colombia ya decidió la opción de SAP sueca por el avión Gripen,
en una versión avanzada. Entonces hay un escenario también de competencia militar en donde Estados Unidos tiene también que jugar un papel porque ellos amenazaron a los colombianos. El micro, Sí. Andrés, para que te escuchemos bien. Ellos amenazaron a los colombianos con una retaliación del Departamento de Estado por el motor del avión. Esto ya se ha negociado, pero en todas maneras tenemos también un escenario, digamos, de competencia por el mercado latinoamericano de aviones de combate, el llamado cambio de matriz. Francia fue monopólica en los 70 con los aviones Mirage, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil. Monopólica no, porque habían también rusos que se compraron. Bueno, pero fueron después porque el caso ruso fue solamente a Cuba, a Perú, en aviones de combate, y luego a Nicaragua, luego de la Revolución Sandinista. Pero en todo caso creo que hay decisiones que hay que tomar porque está el dinero y la recuperación operativa de las Fuerzas Armadas. Otro día nos vas a decir cuál es el escenario de guerra que tenemos como riesgo en América Latina. ¿Cómo no? Pero a nivel mundial está clarísimo. Sí. Hay una guerra que viene durando más de 3 años en Ucrania, hay un ataque de Israel contra la población civil de la Franja de Gaza, Correcto. después del acto terrorista atroz cometido Sí, por Hamas, sí. es cierto, y hay también la grave tensión entre 2 potencias nucleares, que son Pakistán y la India. Correcto. ¿A dónde lleva todo esto? Hay quienes creen que esto hace recordar lo que pasó en los años 30. Más armas, y más presupuesto para la Fuerza Armada, y eso termina envolviendo el mundo en una guerra global. Bueno, sin duda, Fernando, lo que está sucediendo en términos de derecho internacional es lamentablemente la revalorización del uso de la fuerza y la relativización del derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, y la vieja geopolítica. Y en el caso indo-pakistaní también hay lecciones que tomar porque se han producido enfrentamientos aéreos también y han demostrado también algunas experiencias que hay que tomar en cuenta. El panorama es muy complejo desde el punto de vista geopolítico. Sí, y regresará no se usted, puede estar de el espaldas tiempo nos ha al vencido análisis por ahora. de ese panorama. Andrés, Exacto. muchas gracias por habernos ilustrado. Hablaremos ya en otra oportunidad, como dice Fernando, de cuál es nuestra situación, cómo se para América Latina en este escenario. Y será un gusto nuevamente volver a hablar contigo. 9:16. Escuchamos a los anunciantes y regresamos.